de la casa, pero decidió hacernos la visita de todas formas. Bienvenido, Alberto. Gracias. Alberto Fiallo, hoy tenemos como un en derechos, ¿verdad? Como si fuera un en derechos. Como si fuera un en derechos. De hecho, me trae muchísima nostalgia. Linda nostalgia, lindos recuerdos. Bueno, tú sabes que aquí siempre eres bienvenido, pero hoy no con muy buenas noticias, pero sí para explicarnos qué es lo que pasa con un impuesto que se va a cobrar a las propiedades, al financiamiento, a los préstamos, a todo esto, a las viviendas que uno compra. Y a las transferencias. Correcto. Sí. Camila, yo no tenía el placer de conocerte. Yo te conocía por redes, Camila, pero no. Alberto Fiallo, Alberto Fiallo, sí, Camila García. Y la verdad que eres una excelente adquisición para el programa. Gracias. Usted explícamelo ya. Ok. Explícamelo llano, porque antes de eso, Camila, debo decirte algo. El tema de los impuestos, tú lo sabes. Es un tema difícil, es un tema picante. Ok. Por eso las medias hoy son de... Para no perder la costumbre. Muy bien, ahí está. Déjala. Entonces, ciertamente. ¿Qué pasó? El 7 de mayo llegó una comunicación de la DGI, de la Dirección General de Impuestos Internos, a la Asociación de Bancos de la República Dominicana diciendo que tenían que empezar a cobrar el impuesto tripartito. Vamos a llamarle así, tripartito de 3 partes. Y lo explico muy brevemente. Cuando uno compra un apartamento, para usar un ejemplo muy práctico, cuando uno va a comprar un apartamento, para que ese apartamento pase a nuestro nombre, para que ese apartamento sea de nosotros, tenemos que pagar un impuesto que se llama impuesto de transferencia. Ese impuesto es el 3% del valor de ese apartamento. Lo estamos haciendo con el ejemplo del apartamento. ¿Qué pasa? Que siempre es un trancazo, porque uno ve el apartamento que a uno le gusta o la casa que a uno le gusta, entonces tú te pones a ahorrar, ¿verdad? Y trata de juntar lo más que tú puedas para ese inicial y todo, y entonces finalmente tú das el paso y vas a buscar el préstamo, y entonces después que te llegue esa sorpresa, que hay que pagar esos impuestos, que hay que pagar, espérate, también toda la gestión legal también del banco, que eso también hay que pagarlo, y de repente tú tienes que salir a buscar 300,000 pesos más o 400,000 pesos más de lo que tú pensabas que tú ibas a pagar por el apartamento. Exactamente, y eso es otra discusión que le dedicaremos otro programa a eso, al hecho de que hay personas que inclusive piensan que poniendo un menor valor del inmueble pagan menos impuesto de transferencia, que es un 3%, y cuando lo van a vender luego entonces se encuentran con una realidad mucho más negativa, que es el impuesto de ganancia de capital. Pero bueno, vamos a quedarnos en nuestro tema. A partir del 2007, cuando usted compra un apartamento, usando el mismo ejemplo, tiene que pagar el impuesto de transferencia y si lo hace financiado con un banco o con una cooperativa. Que es como lo hacemos casi todos los mortales, porque ¿quién tiene la capacidad de ponerlo ahí uno arriba de y guárdame eso, inclusive esa misma expresión, capacidad, que vamos a hablar de eso ahora. Cuando se compra ese apartamento, dice la ley desde el 2007 que hay que pagar no solamente el 3% de la transferencia, es decir, para que pase a nombre de la persona que compra, sino que también para registrar esa hipoteca, que como ustedes saben es la garantía con la que se queda el banco. De manera que si usted no paga, el banco lo que hace es que vende el inmueble y se queda y recupera su dinero, ¿correcto? Para inscribir esa hipoteca se pagaba el 2%. Eso significa que en términos prácticos se pagaba un 5%. Si bien el 3% se paga sobre el 3% de transferencia se paga sobre el valor del inmueble y el 2% se paga sobre el registro de la hipoteca, es decir, sobre la hipoteca, nadie financia generalmente un inmueble, en este caso el apartamento, por 20% de su valor. Generalmente lo financiamos por el 90% de su valor. Sí. ¿Correcto? Entonces, en términos prácticos, en vez de un 3%, se paga un 5% ¿a quién? Al que va a adquirir a través de un préstamo. ¿Siguen, verdad? Ok. Si es así, entonces, a partir del 2007, no se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Porque esa es la ley. Esa es la pregunta. ¿Por qué no se aplicó? Es una buena pregunta, muy fácil. Fue una decisión de la DGI. Fue una decisión administrativa de la DGI, claro que sí. Pero tiene una explicación. Y es que tanto la ley 17307, que es la ley que prevé este impuesto de registro de hipoteca, como la ley del 2004, que es la 288, que previó el 3%, porque antes era un desorden, señor. Por ejemplo, para inscribir la hipoteca, en vez de para pagar el impuesto de transferencia, antes se pagaba un 3 por 1000. Un 3 por 1000, exactamente. Pero luego para inscribir la hipoteca había que pagar un 7, de un 12, de un 14. O sea, lo que hicieron estas leyes fue unificar y poner en una sola tasa, que en este caso fue el 3% para la transferencia y el 2% para la inscripción de hipoteca, unificar las tasas. Esa es la razón de ser. Entonces, ¿qué dijo la DGI en su momento? Bueno, es que si esto se hizo para unificar las tasas y simplificar
el cobro del impuesto, no, sería un contrasentido, no tiene sentido cobrar más a las personas que se financian. Y lo dejó de aplicar. ¡Wow! Una decisión en beneficio del contribuyente. Sí, y te sorprendería que hay muchas así, Dianita. Te sorprendería que hay muchas decisiones que se han dado así, claro. Okay. Pero ahora, entonces, pero desde el 2007 había sido así. Solo el 3%. Entonces ahora que estamos buscando dinero de donde no hay, cierto, nos meten los impuestos. Cierto, Camila. Evidentemente la función de la Dirección General de Impuestos Internos es hurgar en la legislación para poder aplicar la ley y obviamente recaudar más impuestos. Es cierto la declaración del director general de Impuestos Internos cuando dice que esto es una ley que está aplicando. No es ilegal. Esto es una ley que existe. Ahora bien, hay una figura muy interesante que es en este caso lo que se está violando, que se llama confianza legítima. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros como ciudadanos y ciudadanas que hicimos nuestro ahorro para poder comprarnos un inmueble, porque todo el mundo paga un 3%, no un 3 y un 2, teníamos la confianza en que nosotros nos iban a tratar igual. Por lo tanto, el Estado no podía cambiarlo de golpe y porrazo. Se llama principio de confianza legítima. Y el primer caso de confianza legítima, que va a ilustrar lo que estoy diciendo, fue en el 1957, se llama la viuda de Berlín. Es una señora que le entregaron una resolución y le dijeron, tú vas a acceder a la pensión de tu marido si te mudas a Berlín Oeste. Y ella se mudó a Berlín Oeste. Al año siguiente le dieron una resolución diciéndole que ella no cumplía con los requisitos, que revisaron y ella no cumplía con los requisitos. Y el tribunal dijo, no, tú creaste una confianza legítima en ella, que le ibas a dar la pensión. En Colombia todavía, sí, en el ámbito latinoamericano todavía más interesante, porque aunque sea ilegal la actuación de la administración, en este caso fue una omisión, digamos que hasta cierto punto una omisión ilegal, aunque sea ilegal, tú le debes confianza legítima. Eso pasó, yo no sé si ustedes recuerdan ustedes estaban muy jóvenes, con el caso del amparo por las compras de internet. ¿Te acuerdas, Dianita? Los $200. Ese fue exactamente el argumento. El argumento fue, yo tengo tanto tiempo sin pagar los $200 que el tribunal que ya no me lo puedes cobrar. O entonces, si vas a cobrarlo, debe ser... ¿Qué podemos esperar? ¿Que esto se va a empezar a aplicar o no? Esa es la intención. ¿En un limbo? Pero yo entiendo porque además aquí... por supuesto, el principal afectado es el ciudadano que está haciendo sus ahorritos para poder comprarse su primera vivienda, su primer apartamentico, que después cuando vaya a tomar ese préstamo le van a decir, mira, pero ahora son 150,000 más o son 200,000 más y tú dices, pero ¿y de dónde más voy a sacar? No lo compro. Entonces, eso afecta, yo te voy a decir, a las constructoras, porque van a tener menos clientes, a los bancos, porque van a tener también menos personas con capacidad de tomar un préstamo. En un momento de contracción. Y por supuesto, afecta a todo el que tiene el sueño de tener su techo propio. Completamente de acuerdo, pero tú recuerdas que tú decías al principio el tema de capacidad. Hay un principio en materia tributaria que es el principio de capacidad contributiva. La Constitución dice que todos tenemos el deber de contribuir, de tributar, de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Qué significa esto? Que en teoría, esta es una ley que está sancionando al que menos puede. Esta es una ley que al final de cuentas, el que compra un apartamento de un cantazo, puede ser cualquiera de los que esté en la operación, o en la operación Coral o Coral, sí. Coral o Pulpo, claro, no tiene que pagar nada. Un socio de César el abusador. Exactamente, no tiene que pagar nada, pero el que va a comprárselo financiando, que evidentemente es el que no puede comprarlo de un cantazo, es penalizado. Entonces, es una oportunidad. Tú te estás endeudando. Tú te estás endeudando, entonces te están poniendo impuestos por endeudarte. Que esa es una discusión interesante. Y otra razón para mantener la no aplicación, y es que al final de cuentas vamos a estar sancionando y encareciendo la operación de una persona que al final de cuentas, cuando transfiere ese inmueble, Dianita no está transfiriendo un inmueble de 5 millones de pesos. Realmente se están transfiriendo a su patrimonio un inmueble de 5 millones menos el 80% que le debe al banco. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas? Que nos metamos en ese lío ahora antes de que lo empiecen a aplicar. La recomendación es, la expresión dominicana deja eso así, sobre todo por el impacto social que va a tener y todo el análisis que hemos hecho. Y además que hay suficiente base para que la Dirección General de Impuestos Internos descontinúe, es decir, sí, continúe su no aplicación por el hecho de que contradice el principio de capacidad contributiva de todas las personas que se financiarían.
Yo les recomiendo a todo el que vaya a comprar una propiedad para que no se lleve la sorpresa, que además del costo de la casa, del apartamento, de lo que sea que vaya a comprar, averigüe antes de ir a cerrar esa transacción cuántos son los gastos legales, cuánto tiene que pagar de impuestos, porque eso sí es verdad que es ahí mismo de un cantazo, eso no va financiado. Y que no acepte que le pongan menor valor del inmueble de que para ahorrarse el IPI. No, es un gancho. Para ahorrarse no solamente el IPI, sino el 3% de transferencia. El 3%. Es un súper gancho. Un gancho. Ok, bueno, pues ahí Gracias, están Alberto. las recomendaciones de Alberto Fiallo. Gracias por darnos luz sobre este tema. Siempre a la hora. Y ojalá que te escuchen allá en la DGI. Que retumbe allá. Sí, señor. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos tenemos la causa del mes, tenemos a Anderson Humor y a Don Pito. Ya volvemos.